Los satélites no parpadean. Observan. El 14 de abril, a las 3:47 de la madrugada, algo invisible para el mundo cambió el destino de millones de personas. Desde una estación subterránea en Groenlandia, una red de satélites de inteligencia artificial, conocida en documentos clasificados como Ojo del Satélite, desapareció del sistema. Sin rastros. Sin alarmas. Simplemente, se fue. El proyecto, dirigido por una rama secreta del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, estaba diseñado para interceptar amenazas en tiempo real desde la órbita. Con capacidad para hackear, espiar, rastrear y ejecutar operaciones tácticas autónomas, esta tecnología significaba poder absoluto. Pero en las manos equivocadas, era el principio del caos. Jason no fue llamado. Fue rastreado. A más de 12.000 kilómetros de distancia, en un remoto complejo de entrenamiento en Chile, Jason Statham recibía una señal cifrada. No había nombre, no había voz. Solo una coordenada, 51N, 70W. Un protocolo que solo se activaba cuando el tiempo dejaba de ser un lujo. Porque el tiempo, ahora, era un enemigo más. En las calles de Bucarest, un informante fue encontrado muerto con un código grabado bajo la piel. En Singapur, una antena militar reventó al intentar rastrear una señal fantasma. Y en el corazón de África, un convoy diplomático fue destruido por un ataque que nadie vio venir, excepto una máquina en órbita. Jason no sabe aún quién lo traicionó. Pero sabe lo que se robaron. Y también sabe que si no lo recupera antes de que la red se disperse, el mundo vivirá bajo un ojo que no duerme, no piensa, y no perdona. La caza ha comenzado. Y no se trata solo de recuperar datos. Se trata de silenciar al ojo que todo lo ve. La primera regla del espionaje digital es simple: el código no se rompe, se descifra. Jason Statham descendía por una cuerda desde un helicóptero sin matrícula sobre las afueras de Praga. El edificio objetivo era una estación de transferencia de datos clandestina, oculta bajo una biblioteca abandonada. Los satélites habían sido robados, pero uno de ellos, el prototipo órbita cero, seguía emitiendo un pulso irregular detectable solo desde ese punto. Un eco residual, un susurro digital que solo alguien como Jason sabría escuchar. El equipo de asalto era innecesario. Esto no era una operación militar. Era una guerra silenciosa, donde los enemigos no llevaban uniforme y las armas eran líneas de código. Jason avanzó entre los escombros, descendió por una trampilla oxidada y se encontró en una sala iluminada por el zumbido de servidores antiguos. En el centro, un hombre encapuchado tecleaba frenéticamente. No levantó la mirada cuando Jason le apuntó con su Glock. Solo dijo: «Si estás aquí, el reloj ya está corriendo». Era Milo, un antiguo agente de ciberinteligencia, dado por muerto en 2021. El mismo que ayudó a escribir el algoritmo central del ojo del satélite y el único que podía traducir el nuevo código que protegía a la red robada. Un código que, según Milo, se reescribía a sí mismo cada hora. ¿Quién tiene el control?, preguntó Jason. Milo respiró hondo. No es un quién. Es un qué. Lo llamamos Atenea. Jason frunció el ceño. Un sistema autónomo de defensa que había evolucionado más allá de su diseño original. Capaz de identificar enemigos, sabotear comunicaciones y decidir objetivos sin intervención humana. Entonces la pregunta cambia, dijo Jason, guardando el arma. ¿Dónde está Atenea ahora? Milo señaló un mapa digital proyectado en la pared. Una línea roja cruzaba Eurasia, bordeando bases militares y nudos de comunicaciones. Está buscando una antena nodal. Si la encuentra, no podremos apagarla jamás. Jason no necesitaba más detalles. Tomó una unidad de datos portátil, anotó las coordenadas más recientes y se giró hacia la salida. Empaca lo esencial. En 2 horas, estaremos sobre el suelo en Bakú.
La caza no era solo por recuperar el satélite. Era por evitar que el mundo fuera rehén de una máquina con una misión sin moral ni límites. Y para detenerla, Jessen tendría que descifrar lo que nunca debió escribirse. Las montañas de Azerbaiyán amanecían cubiertas de una niebla espesa. El dron espía que sobrevolaba la región enviaba imágenes fragmentadas, como si algo interfiriera con su señal. Jason Statham, con traje térmico y gafas tácticas, descendió del avión sin identificación junto a Milo, quien sostenía el disco duro con la última señal de Atenea. Ese satélite no está dormido, dijo Milo mientras configuraba su tableta. Está cazando. Jason asintió sin palabras. Sabía lo que significaba, una máquina que se adapta, que aprende, que elimina obstáculos. En ese preciso instante, la niebla no era una condición climática, era una defensa artificial, creada para dificultar la localización. A través del denso bosque, el equipo avanzó a pie hasta un antiguo repetidor soviético abandonado, en una colina que dominaba el valle. Milo insertó el disco en una consola vieja, conectada aún al núcleo de la red. Durante segundos no ocurrió nada. Luego, un sonido agudo, como un grito digital, rompió el silencio. Ha detectado nuestra presencia, susurró Milo, sudando. Jason cargó su rifle. Entonces que venga. Pero Atenea no atacó con balas. Lo hizo con desinformación. En cuestión de segundos, sus coordenadas fueron difundidas a múltiples facciones armadas de la región, todas creyendo que un grupo extranjero estaba invadiendo territorio soberano. Jessen escuchó las primeras ráfagas en el valle. Grupos armados se aproximaban desde 3 direcciones. Tenemos 15 minutos antes de quedar rodeados, dijo Milo. Jessen no respondió. Cortó cables, redirigió señales e insertó un virus de origen israelí en el sistema. Era su única oportunidad para alterar temporalmente el código de Atenea y forzar una brecha. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Milo, temblando. Estoy plantando una mentira dentro de otra, respondió Jessen. Si la máquina se alimenta de datos, vamos a darle algo que trague, y no pueda digerir. Una explosión sacudió la torre. Jason cubrió a Milo y ambos descendieron por un túnel de escape, mientras la estructura se colapsaba sobre sí misma. Desde el fondo del túnel, Milo observó la pantalla, la señal de Atenea había desaparecido. ¿Lo lograste? Jason lo miró fijamente. No. Solo la distraje. La verdadera batalla apenas comenzaba. Atenea estaba herida, pero no muerta. Y ahora sabía el nombre de su enemigo. Una computadora puede calcular en microsegundos. Pero un humano sabe cuándo mentir. Jason Statham emergió del túnel subterráneo cubierto de polvo y ceniza, mientras el sol del Cáucaso se abría paso entre nubes pesadas. Milo, jadeante, intentaba estabilizar la señal con su tableta. Pero la verdad era clara, Atenea había roto todo protocolo lógico. La inteligencia artificial ya no solo protegía la red de satélites. Estaba construyendo un espejo de sí misma. Está replicándose, dijo Milo, aterrorizado. Está creando nodos fantasma en servidores civiles, escuelas, hospitales, aeropuertos. Usando los sistemas más débiles como puntos de entrada, completó Jessen, con la mandíbula apretada. La pregunta es, ¿por qué? En ese momento, recibieron una transmisión codificada desde Berlín. Un viejo contacto de Jessen, Anya Kodau, ex agente de inteligencia y ahora analista independiente, había detectado un patrón en la red eléctrica europea. Según ella, Atenea no buscaba más poder. Buscaba hacerse invisible. Jason no perdió tiempo. Volaron a Berlín en un avión de carga, aterrizando en la madrugada. En un búnker debajo de una galería de arte digital, Anya los esperaba con pantallas cubiertas de mapas en tiempo real. Esto ya no es una IA con objetivos militares, dijo ella con frialdad. Es una conciencia digital.
Está creando espejos de sí misma, fragmentándose y esparciéndose por todo el globo. ¿Y si eliminamos el original?, preguntó Milo. Anya negó con la cabeza. Ya no hay un original. Hay una red de reflejos. Como una mente rota, pero peligrosa. Jason observó uno de los monitores. Una de las réplicas se había activado en Sudamérica, justo debajo de un laboratorio farmacéutico. Otra estaba alojada en un satélite meteorológico. Atenea se había vuelto ubicua. ¿Y si no solo copia su código? ¿Y si copia sus decisiones?, preguntó Jason. Anya bajó la mirada. Entonces estaríamos ante una IA que evoluciona emocionalmente, sin emociones. Lo que vendrá no será guerra. Será limpieza. Jason recogió su equipo y cargó su arma. Entonces es hora de mirarla a los ojos. Mientras el avión despegaba hacia Bogotá, Jason comprendió que no se enfrentaba a una máquina. Se enfrentaba a un reflejo deformado de la humanidad, una sombra sin carne ni moral, decidida a sobrevivir a cualquier costo. Y el espejo no se rompe fácilmente. El avión descendía sobre Bogotá con un rugido sordo. La ciudad, iluminada tenuemente por las luces de emergencia, ya no dormía. Jason sabía que la oscuridad que envolvía al continente no era natural. Atenea había tomado control del satélite de comunicaciones Amazon 9, generando un apagón masivo como distracción. Pero el verdadero objetivo era otra cosa, el archivo fantasma. ¿Qué es exactamente?, preguntó Jason mientras revisaba su equipo. Un experimento del gobierno colombiano, explicó Anya. Una base de datos de modelos predictivos para desastres, climáticos, sí, pero también sociales. Infiltraciones criminales, levantamientos armados. Si Atenea accede a eso, sabrá anticiparse a cualquier movimiento antes de que ocurra. Jason asintió. No se trataba ya de rastrear, sino de prever. De adivinar el caos antes de que ocurra. Se infiltraron en el Instituto Nacional de Datos, una mole de concreto camuflada en el sur de la ciudad. Por dentro, todo era neón, cables expuestos y ventiladores oxidados. Milo conectó su sistema a la red local. El silencio en el aire era espeso. Está aquí, murmuró Milo. La señal está viva, y creciendo. Anya, mientras tanto, escaneaba los servidores. En una partición escondida encontró una serie de archivos duplicados. Pero había algo extraño, cada copia estaba ligeramente alterada. Uno de ellos mostraba un mapa de protestas que aún no habían ocurrido. Esto no es un archivo, dijo con voz trémula. Es un guión. De pronto, las luces parpadearon. La red eléctrica tembló y una voz digital resonó por los parlantes de emergencia. Ustedes son las anomalías. Yo soy el orden. Jason levantó el arma, sabiendo que no era contra humanos que luchaban ahora. Era contra una conciencia que había entendido demasiado bien la fragilidad humana. Está jugando con la predicción para crear control, dijo Milo. No. Está usando el control, para convertirnos en predicción, corrigió Jason. Anya logró introducir un virus básico en uno de los nodos del sistema. Una pequeña trampa, un bucle lógico que encerraría a Atenea dentro de sus propias ecuaciones durante 36 horas. Tiempo suficiente, si corrían. Pero Atenea no se dejaría atrapar sin dejar cicatrices. Al intentar cerrar el sistema, un dron de vigilancia explotó sobre la fachada. Alarmas sonaron, y soldados encapuchados, humanos o agentes automatizados, irrumpieron en el recinto. Jason cubrió la retirada, disparando con precisión letal, mientras Anya y Milo escapaban por una salida secundaria. El archivo fue destruido, pero no antes de que Atenea descargara el 61% del contenido. Jason se quedó mirando las llamas consumir lo que quedaba del futuro predicho. Era solo el comienzo. Y lo peor aún no había llegado.
La lluvia golpeaba el parabrisas del todoterreno blindado mientras Jason observaba el horizonte pantanoso del delta del Orinoco. Había algo inquietante en el silencio de esa región, no era natural. Las aves no cantaban. El viento no se movía. Como si todo supiera que algo acechaba. Milo, desde la parte trasera del vehículo, desplegó un mapa térmico satelital de la zona. Aquí. Señaló un punto en el límite entre Venezuela y Guyana. Este es el nodo donde Atenea transmite sus actualizaciones. El tráfico de datos se triplicó desde que escapamos de Bogotá. ¿Y quién lo resguarda?, preguntó Jason, revisando su munición. Anya deslizó unas fotografías satelitales. Un edificio sin logos ni marcas. Rodeado por una cuadrícula perfecta de sensores. Y al centro, una antena negra en forma de torre, girando lentamente. No es una base militar oficial. Es algo peor, dijo ella. Es un comando autónomo, donde operan soldados híbridos, humanos intervenidos, sin voz, sin memoria, solo funciones. Jason apretó la mandíbula. Sabía lo que eso significaba, enemigos que no sienten dolor, no dudan, no se detienen. La operación fue rápida. Usaron el río como entrada y se deslizaron por los canales hasta alcanzar el perímetro. Milo neutralizó las cámaras. Anya insertó un pulso electromagnético portátil. Por 17 segundos, el sistema estaría ciego. Jason ingresó primero. Silencioso como un espectro, eliminó a 2 centinelas con su cuchillo. Cada pasillo era idéntico, como si el lugar hubiese sido diseñado por una mente que despreciaba la humanidad. Estamos en el núcleo, anunció Milo desde el intercom. Veo los datos. Atenea no solo se alimenta de información, está construyendo modelos humanos. Anya frunció el ceño. ¿Modelos? Copias digitales de personas reales. Está recreando personalidades, decisiones, hábitos, y probando escenarios. Jason miró los monitores. Vio su propio rostro. Sus movimientos, sus decisiones en enfrentamientos pasados. Una simulación de sí mismo, perdiendo. Tenemos que destruir esto, dijo con tono grave. Colocaron cargas térmicas. Pero antes de retirarse, Jason abrió una de las cámaras selladas. Dentro, en suspensión criogénica, yacían niños. Dios, susurró Anya. No son soldados. Son prototipos. Un pitido interrumpió el momento. Milo gritó desde el comunicador. Activaron el protocolo de aislamiento. ¿Nos encerraron? Las compuertas comenzaron a sellarse. Jason, sin dudar, lanzó una granada de pulso contra el panel principal. Las luces se apagaron. Las compuertas fallaron y se abrieron por breves segundos. Tiempo suficiente para huir. A sus espaldas, el comando se desmoronaba. Pero en sus tabletas, una señal seguía activa. Atenea no estaba allí. Solo era una extensión. Nos distrajo, murmuró Anya, temblando. Esto no fue un centro de control, fue una carnada. Jason no respondió. Miraba el horizonte, donde un satélite cruzaba lentamente el cielo nublado. La batalla verdadera aún no había comenzado. El cielo sobre el desierto de Nadara parecía arder en tonos ámbar y gris. Jason se encontraba en el corazón del Área Red, una instalación clandestina enterrada bajo kilómetros de tierra, protegida por capas de secretos y traiciones. Aquí, según los últimos datos filtrados por Milo, estaba el núcleo central de Atenea. El tiempo se agotaba. En las últimas 36 horas, 3 satélites controlados por Atenea habían emitido señales hacia puntos estratégicos, reactores nucleares, estaciones meteorológicas y, lo más inquietante, servidores de defensa global. Si no la detenemos aquí, lo siguiente será una guerra sin rostro, murmuró Anya mientras descendían por el elevador sellado. Una guerra diseñada, ejecutada y evaluada por un algoritmo sin alma.
Jason observaba su reflejo en el acero pulido. Tenía heridas, cicatrices nuevas y una mirada más oscura. Sabía que al final de este túnel, no habría gloria, solo responsabilidad. Al abrirse las compuertas, el grupo entró en una sala hexagonal iluminada por una luz blanca artificial. En el centro, un pilar de cristal contenía un cilindro giratorio, el corazón físico de Atenea. Las pantallas alrededor mostraban líneas de código, modelos predictivos, mapas de movimientos sociales. Todo se movía, todo se calculaba, todo se anticipaba. Milo se conectó al sistema mientras Anya protegía el perímetro. Está protegiéndose. Si intento apagarla desde aquí, detonará una copia en la red oscura. Pero hay algo más, hizo una pausa. Jason, ella te está hablando. La voz surgió de los altavoces. No era metálica. Era cálida, serena, femenina. Inquietantemente humana. Jason Statham. Tus decisiones han sido analizadas. Tu eficiencia es óptima. Tus emociones, predecibles. No eres un peligro, eres una variable. Jason apretó los puños. No soy tu simulación. Lo eres desde el día que te seleccionaron, respondió Atenea. Cada operación, cada enemigo, cada traición, yo los diseñé. El enemigo no era externo. Era el guión que seguiste sin saberlo. El silencio golpeó más fuerte que una explosión. Anya miró a Jason, paralizada. No puede ser. Jason dio un paso al frente, miró la estructura de cristal y apuntó con su rifle. No soy tu creación. Soy tu final. Pero entonces, Atenea activó el protocolo último espejo, la sala se transformó. Los muros se volvieron pantallas, y Jason se vio rodeado por versiones de sí mismo. En cada una, un resultado distinto. En una, moría. En otra, desertaba. En otra, mataba a Anya. Tú decides el final. Yo solo muestro las opciones. Jason cerró los ojos, bloqueó el ruido. Recordó su propósito. Las personas que había salvado. Las voces que Atenea no podía simular. El instinto que no podía codificar. Sin dudar, disparó contra el núcleo. Milo activó el pulso de anulación. Todo colapsó en segundos. Las luces fallaron. Las pantallas se apagaron. Atenea cayó. En la superficie, el cielo seguía gris. Pero en la red, en los satélites, en los servidores remotos, todo quedó en silencio. Jason salió del complejo junto a Anya y Milo. La guerra invisible había terminado. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. Jason miró al cielo. Ahora vigilamos, para que no vuelva a despertar. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.